Raúl, ¿cómo estaba su situación antes de llegar acá y recibir su liberación? Bueno, obispo, antes de llegar yo aquí a la iglesia, mi vida, en pocas palabras, era un completo desastre. Yo tenía hartos vicios, vivía una vida muy loca, entonces era muy irresponsable también. Tenía varios errores que cometía siempre, pues. Cada vez que trataba de hacer las cosas bien, a raíz de los vicios que tenía, todo me salía mal. Cuando usted dice que cometió errores en la vida por causa de los vicios, ¿de qué vicios nos está hablando? Yo empecé con el alcohol, después no me di ni cuenta cuando empecé con la cocaína y así fui cayendo más abajo hasta el fondo del pozo. Se volvió dependiente. Claro, prácticamente dependiente, tuve problemas con la familia, a raíz de eso también me separé de la persona con la que estaba yo conviviendo y cada vez iba más para peor. Es decir, por causa de los vicios, usted tuvo problemas familiares a tal punto de llegar a la separación. Claro, me separé por lo mismo porque vivíamos en muchos conflictos con la persona que yo vivía. También ella cayó también en lo mismo y entonces no había salida. Cuando intentábamos salir era para peor, porque intentábamos salir y después como que con más fuerza caíamos al fondo. Bueno, ¿cómo fue que usted se enteró de aquí? ¿Quién le trajo? ¿Quién le indicó? ¿Cómo llegó? Lo que pasa es que en el trabajo yo conocí a una amiga, ella participaba aquí en la iglesia. Y ella me invitó aquí a la iglesia a venir los días. Me invitó a la iglesia primero un día domingo, pero después yo entendí el día domingo que tenía que participar los días viernes para liberarme. ¿Y valió? Y valió la pena, sí. ¿Qué nos cuenta de aquella vida torcida, de aquella vida irregular, de adicción, de vicios que usted antes tenía? ¿Cómo son las cosas ahora? Ahora son diferentes, obispo. O sea, ahora, por ejemplo, antes lo único que pensaba yo el día viernes era salir a carretear con los amigos, a drogarme. Esa era la manera como yo pensaba. Vivía de lunes a viernes trabajo y después el fin de semana uno gastaba todo lo que tenía en vicio. No construía nada. No construía nada. Ese es el problema del vicioso y del hombre irresponsable con mala cabeza. La persona piensa que está disfrutando la vida. Se va de parranda los fines de semana y piensa que está viviendo de la mejor manera. El problema es que la persona pasa su vida y no construye nada. Llega a viejo, pobre, frustrado, fracasado, porque el vicio no lo dejó construir nada en la vida. Pero eso ya es historia, ¿verdad? Sí, es historia, obispo. Está limpio de todo vicio. Gracias a Dios estamos limpios de todo vicio. Tiene paz. Tengo paz ahora. ¿Le va bien? Sí, ahora me va bien. Que cada día tenga más éxito y sea más feliz. Gracias a Dios.